Pero hoy me quiero enfocar en la sanidad del alma. Y usted me dirá, ¿qué es el alma? ¿Cuál es el alma en usted? La Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos y estamos compuestos por cuerpo, por alma y por espíritu. Ahora resulta ser que el alma que nosotros tenemos está muy relacionada con nuestra mente. Es decir, nuestra mente, no el cerebro, porque mucha gente cuando decimos mente, lo primero que se imagina es el cerebro que tenemos acá metido dentro de este hueso craneal. No, la mente es la parte espiritual, es la parte pensante, la que controla y domina nuestro ser. Según estudios científicos, han demostrado que la mente trabaja en muchas áreas, pero hay 7 que se destacan. La mente es la que nos indica tomar decisiones. La mente es la que maneja nuestro bienestar psicológico y social. La mente es la que moldea quiénes somos nosotros como seres humanos. La mente influye en nuestro bienestar físico. La mente interpreta en el entorno en que vivimos. La mente genera estados de ánimo. Y por último, la mente aporta el empuje que necesitamos cada día. Mire todo lo que hace la mente del ser humano. Y la mente es tan amplia que almacena todo. Por eso la mente del ser humano se divide en 3 áreas: en lo consciente, en lo inconsciente y en lo subconsciente. Lo consciente es lo que usted puede en cualquier momento sacarlo de su memoria y hablar. Yo me acuerdo cuando tenía 13 años mi abuelito me regaló un pony, un ejemplo. Inmediatamente lo puede sacar. Pero hay cosas que hemos almacenado en el subconsciente que a veces la mente permite que lo podamos sustraer y a veces lo oculta. Y después hay muchas cosas que nos han pasado y nos han sucedido en nuestra vida desde pequeño y esas están almacenadas en el inconsciente. Y el hecho de que estén en el inconsciente no significa que estén apartadas, separadas, no, están actuando también en nuestra voluntad y en nuestras decisiones. Científicamente está demostrado que un niño comienza a discernir completamente entre el bien y el mal a partir de los 10 años. De los 10 años para abajo el niño sigue siendo inocente, pero de 10 años hacia arriba el niño comienza a desarrollar su mente y comienza a almacenar patrones, situaciones, emociones, experiencias, y muchas son buenas y otras son malas. Imagínense tantas cosas que almacena nuestra mente. La persona de 50, 60, 70 años, ¿cuántas cosas tendrá almacenadas? ¿Cuántos recuerdos? Y a veces la mente se satura tanto que nosotros nos bloqueamos como seres humanos. Es como le pasa a su celular o a su computadora. ¿Qué pasa con su celular cuando usted lo llenó de fotos y videos y de cuántas cosas? ¿Qué pasó? Tiene 128 GB de capacidad y usted lo tiene en 124,9. ¿Qué pasa con su celular? Yo lo vivo por experiencia con mi esposa, que saca muchas fotos. ¡Ay, por favor, no me funciona! ¿Qué te va a funcionar? Tenés tapizado de cosas. Se bloquea. Le saca fotos para la palomita que va hablando en el aire. Y no las elimina, las tiene ahí guardadas. A veces me encuentro fotos de mi nieto caminando. Le saco una foto con el pie así, luego con el pie así, y luego... No quiero pensar lo que sería la mente de Adán, por ejemplo. Génesis capítulo 5 dice que Adán vivió 930 años. Imagínense todo lo que ve su mente. Lo que habrá almacenado desde que Dios lo creó y cómo Dios lo puso en el paraíso y cómo le puso nombre a los animales y a los árboles y a los pájaros. Y gracias a Dios que Dios creó primero a Adán. Imagínense si Dios creó primero a Eva. Todavía estaba con la creación. No, Señor, esa nube para acá, no, ponla para allá. Y más si se parecía a mi esposa, peor todavía. Que decoradora de interior y hubiese querido decorar el paraíso. Señor, esta planta, pónmela así. Ponme esta más alta para acá, esta no me hace match con esta. No se puede pensar muchas cosas. Y ni hablar de la mente de Matusalén, que fue la persona más longeva de todos, según Génesis capítulo 5. Matusalén fue el
el abuelo de Noé, el hombre que construyó el arca, vivió 969 años. Imagínense todo lo que tenía ese hombre en su mente. Bueno, vamos a dejar de lado a Noé y a Adán y a la esposa. Y vamos a enfocarnos en lo de hoy, que nos mente de nosotros. Estamos hablando de la mente del ser humano. La mente almacena absolutamente todo y lo conecta directamente con nuestra alma. Es por eso que cuando nuestra mente está lavada por la sangre de Cristo, nuestra alma está limpia, porque tenemos una mente aprobada por Dios. Ahora, cuando nuestra mente está reprobada, nuestra alma se torna sucia, porque los pensamientos no son puros, sino que son todo lo contrario, son impuros. Es curioso que el apóstol Pablo, viendo todo esto, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente: despojaos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, despojaos. Despojarse significa renunciar o desprenderse. Despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad. Dijimos que despojarse significa renunciar o desprenderse. Si usted trabaja para una compañía y usted renuncia, ¿sigue siendo al otro día esa compañía? No, porque ya renunció. Usted se presenta a la puerta y el Señor le dice: ¿usted qué hace acá? No, yo trabajo acá. No, usted renunció ayer, ya no puede entrar. Usted renunció. O desprenderse. ¿Qué es desprenderse? Quitarse, sacarse el dedo de encima y dejarlo allá y ya no tocarlo, ya no estar en contacto con usted. De la misma manera la palabra nos lleva a que eso tiene que suceder en la área de nuestra mente. Ir despojándonos de todo aquello que está viciado, de todo aquello que no nos permite tener una comunión pura con nuestro Creador. Renunciar significa dejar de forma voluntaria algo importante. Puede ser un placer, y lo hacemos por amor y obediencia a Dios. Renovar nuestra mente es reemplazar nuestros pensamientos con lo que la palabra de Dios dice, con el Espíritu de Dios y las promesas que tiene Dios. Renovar significa cambiar por algo nuevo y algo mucho mejor. Ahora, los estudios científicos que se han realizado con relación a la mente del ser humano dicen que del 100% de nuestra mente, solo el 10 al 15% está trabajando. El resto se va al subconsciente o, aún peor, se va a lo inconsciente. Es por eso que muchas veces un verdadero creyente, estoy hablando de un verdadero creyente, de alguien que conoce lo que es el temor de Dios, de alguien que conoce lo que es la salvación y lo que costó su redención. Muchas veces ese verdadero creyente, que es una persona sincera. ¿Qué es una persona sincera? Bueno, sí, es una cualidad de la persona sincera, pero ¿qué es una persona sincera? También es otra cualidad del sincero. Una persona sincera es una persona sin máscara. Es una persona que se muestra tal cual es. No trata de aparentar algo que no es. Por eso viene la palabra sincera, el origen es de la palabra que no tiene cera. ¿Por qué? Porque antes, en la época aquella en Francia, en Europa, en Grecia, los actores en el teatro usaban una máscara que se fabricaba con cera. En ese tiempo la hacían con cera, no existía el plástico. Entonces la hacían con cera. Usted habrá visto en los cines esas caritas tristes o sonrientes, ellos usaban eso para expresarse con el público. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros con ser sinceros. Ser sin máscara, mostrarme tal cual soy. Entonces, muchas veces, ese verdadero creyente sincero desea en su interior crecer en santidad. Él desea agradar a su Señor. Sin embargo,
y le es difícil mantener una relación armoniosa con su Creador o con su familia y aún con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Se debe a que hay heridas en el alma. Algo nos ha lastimado, pero adentro, no afuera, adentro, y andamos cargando con ellos. Pero hoy usted va a tener la oportunidad de poder sanar esas heridas. Le voy a mostrar el camino por donde usted tiene que ir para poder sanar y este 2025 de manera definitiva eso sea parte de su pasado para que su presente sea glorioso y su futuro sea bendecido. Muy bien, ya le hice una introducción más o menos a lo que es la mente y a lo que causa una herida en el alma. Volvamos al pasaje, porque ahí están los personajes que nos van a enseñar a nosotros de qué manera superar estos tránsitos. El pasaje que leímos en 2 Samuel es el pasaje que muchas veces lo hemos leído cuando el rey David comete el tremendo pecado y toma por mujer a Betsabé, que era esposa de Urías Eteo. ¿Cuántos lo recuerdan ese pasaje? Todos. Todos nos acordamos, pobre David, el error que cometió, pero Dios lo perdonó y escribió el Salmo 51. El Salmo 51, ese salmo lo escribió David, apenas Dios lo restaura por medio del profeta Natán, él escribe el Salmo 91 y dice: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, ten compasión de mí, ten piedad de mí. David se humilla y Dios lo restaura. Pero eso no quita que lo que cometió David tuvo serias consecuencias. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy fuerte, porque antes de eso ya David había preguntado quién era esa mujer, ya la había traído a su palacio, él sabía que era casada, él sabía que tenía un esposo, él sabía que tenía familia, él sabía que esa mujer había sido instruida en el temor de Dios, y él como rey tenía que dar el ejemplo de moralidad y el temor de Dios. Sin embargo, se olvidó de todo y pudo más su deseo carnal que su conocimiento espiritual. El profeta Natán, después que se entera de lo que hizo David, Dios le da palabra, y en 2 Samuel capítulo 12 viene y se le presenta y le dice lo siguiente. Por haber hecho eso, el profeta le dice: por lo cual ahora, 2 Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor Jehová, Dios de los ejércitos: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con ellas a la vista del sol. Creemos en un Dios que es justo. ¿Sí? Amén. Y como es un Dios justo, Él no podía permitir que tremendo acto del rey que tenía mucha intimidad con Dios, del rey, del varón que era conforme al corazón de Dios, pero que ahora actuó mal, Dios no podía permitirse ni darse el lujo de no aplicar su justicia. La justicia de Dios siempre va a llegar. Hoy, o mañana, o la semana que viene, pero Dios nos va a demandar justicia. Entonces, no hay actos sin consecuencias. Si usted hace algo, o mejor dicho, si usted va a hacer algo, tiene que tomarse, como dice el libro del Proverbio, el minuto de tiempo para pensar en las consecuencias de lo que está por hacer, para que después no llore. ¡Ay, Señor, si hubiese sabido tu palabra! Y muchas veces la palabra de Dios viene y nos entra por acá y se nos vuela por acá. Entonces nuestra mente no la puede sacar, no la puede traer en el momento de la necesidad, porque no fue almacenada en ella. Por eso es importante tener una mente
Betsabé era hija de Eliam. ¿Quién era Eliam? Según 2 Samuel capítulo 23, versículo 34, dice que Eliam era hijo de Aitofel Gilonita. Este hombre llamado Aitofel Gilonita quiere decir que era un hombre que se llamaba Aitofel, pero que él residía y vivía en la ciudad de Gilo. Pero ¿quién era este hombre? Segunda Samuel capítulo 16 versículo 23 dice lo siguiente: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, ¿quién era Aitofel? Era el consejero del rey. Era un hombre de mucha confianza del rey David. Y Betsabé era su nieta. Y Urías, Eteo, era como su nieto para él. Ahora este hombre vivía en la corte del rey David. Entonces él sabía todo, absolutamente todo lo que había pasado. Él sabía que el rey había mandado a traer a su nieta a su recámara. Él sabía que el rey había dormido y había adulterado con su nieta en la recámara. Él sabía que el rey quiso taparlo todo, mandando a llamar a Urías de medio de la batalla, y lo embriagó y lo emborrachó y lo mandó a dormir con su esposa. Sin embargo, ese extranjero, porque Urías era un hitita, era un heteo, no era un israelita, era un hitita que vivía, un extranjero que vivía en Israel, pero que había adoptado la religión hebrea como propia, y resulta ser que Urías heteo resultó tener más temor de Dios que el propio rey. Porque cuando el rey David lo emborrachó y lo embriagó para mandarlo a dormir con Betsabé, para que él crea que ese bebé que ya se estaba gestando era de él, este hombre lleno del temor de Dios le dijo al rey: ¿cómo yo voy a ir a dormir a mi casa si mis hermanos y el arca del Señor están en el campo de batalla? ¡Qué reverencia y qué temor a Dios! ¿Cómo yo voy a ir a mi casa a bañarme, a dormir con mi esposa, a comer un postre, mientras mis hermanos están al frente de la batalla y el arca de Jehová está en el campo de batalla? Ahí usted puede nivelar dónde estaba la mente del rey David, completamente lejos del temor de Dios. Y Aitofel sabía todo eso. Y para peor de los males le llega la peor noticia a Aitofel. Le dicen: Aitofel, ¿saben lo que hizo el rey David? Escribió una carta y mandó a poner a Urías heteo al frente de la batalla, lo más recio, y lo mataron. El esposo de su nieta. Y como su hijo, el papá de Betsabé, era un general del ejército, Eliam, la Biblia no nos cuenta, pero lo más seguro es que cuando Eliam vio a Urías solo ahí peleando contra los amonitas, fue a ayudarlo y también murió. Es lo más probable que haya pasado. Porque Eliam era el padre de Betsabé, el esposo de ella para él era como un hijo. O no es como un hijo para usted su yerno. O no es como una hija para usted su nuera. ¿Qué pasó con el amén? Bueno, debería ser porque su nuera debe ser como su hija y su yerno como su hijo. Porque los dos son uno. Entonces Aitofel le llega esa noticia. Imagínense su familia humillada, vituperada, era una burla. Imagínense ustedes Aitofel cuando se sentaba en el consejo de ancianos de Israel y todos los ancianos a él todos le clavaban el ojo. Tu nieta es una adúltera. Imagínense en el cargo
Yo creo que usted no se imagina porque no lo vive. Pero en las costumbres orientales eso es un pecado gravísimo. Si acá hubiera alguien que cometió adulterio, lo tendrían sentado allá en el rincón. Imagínense en aquel lugar. Entonces todas esas cosas que parecían inocentes y de poca importancia, que aún el mismísimo rey David quiso tapar, porque cuando viene el profeta Natán y se le presenta al rey amonestarlo de parte de Jehová y le comienza a decir: mira David, allá había un hombre que tenía una sola ovejita. Y el rey David dice: ah, sí, profeta, sí. Y la cuidaba y la criaba y la alimentaba y la defendía y la protegía. Sí, profeta, sí. Y después había otro hombre que tenía muchísimas ovejas. Sí, profeta, sí. Ese hombre que tenía muchas ovejas, en vez de agarrar una de las dos que no vino y le quitó la única ovejita que tenía este. ¿Qué hay que hacer? Y David inmediatamente: ¡no! A ese hombre que mataron. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Tuviste un poco no obedecer la palabra del Señor. Y no solamente mandaste a llamar a la esposa de Jezabel, sino que la tomaste, dormiste con ella y mandaste a matar a Dios. Yo me imagino qué dolor para sentir el corazón de Dios. Porque Dios lo había escogido a él. Y de la misma manera sucede en este tiempo cuando nosotros muchas veces que podemos tener el título que tengamos, el cargo que tengamos, la experiencia que queramos y los dones que queramos, y muchas veces nos equivocamos y le fallamos al Señor. Porque somos muchas veces imperfectos, por decirlo así, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, porque somos impulsivos, o a veces nos creemos que estamos haciendo justicia. Lo cierto es que este hombre, Ahitofel, su mente se había impregnado, se había empapado, tenía almacenado absolutamente todo lo que había sucedido con relación a su familia, a su nieta, a su hijo, a su nieto. Y las acciones del rey David, todas juntas, produjeron un efecto en el alma de Ahitofel, que fue odio, ira. Y lo último que produce eso, ¿sabe lo que es? Cuando se junta el odio con la ira, por atrás viene la madre de ellas, que es la venganza. ¿No conoce gente así usted? Que le pisan el callo y en vez de decir aleluya, dice: te voy a dar un pisotón más fuerte. Me haces una y te voy a hacer 2, 3, 4, 5. Se olvidan del versículo que dice: si te pegan una mejilla, ponle la otra. Se enterneció tanto el alma de este hombre que la única visión que tuvo a partir de ese momento, ¿sabe lo que era? Venganza. No era venganza contra el general del ejército, contra Joab. No era venganza contra los ancianos de Israel. Él no quería la sangre de los que llevaron a Urias al frente de la batalla. Él quería la cabeza del rey David. Porque él sabía que el rey David era el responsable de todo lo que había pasado. Entonces, Dios no esperó 1 año, ni 2, ni 3. Dios inmediatamente comenzó a desatar la justicia sobre el rey David. Y David le dice, como lo dijo el profeta: yo voy a traer el mal de tu misma casa, de tu misma descendencia se va a levantar el mal como castigo, porque me has ofendido, porque yo soy un Dios santo. Santo. Y santo. Ese es mi Dios y ese es su Dios. 3 veces santo. 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 Y como dice el corito, sin santidad nadie
el hijo más grande de David, hijo de una de sus concubinas, porque David tenía muchas mujeres. Eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Teniendo tantas mujeres en su harén y en su palacio, tuvo que poner los ojos en Betsabé. Pero así es el enemigo cuando viene y se presenta y encuentra una tierra fértil, siembra la semilla del mal. Tenía hijos de diferentes madres. Entonces el hijo más grande, llamado Amnón, se enamora de su propia hermanastra, llamada Tamar. Y como el mal no genera nada bueno, sino que el mal siempre va a generar mal. No puedes tú tener un corazón malo y sacar cosas buenas. No puedes tú tener una mente mala y tratar de pensar cosas buenas, vas a pensar cosas malas. No puedes tú tener un lenguaje sucio y tratar de hablar bien porque se te van a escapar las palabras porque ya estás impuesto. Es lo que contiene tu mente, está almacenado en ella. Es por eso que la palabra nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, es decir, quitar esta mente humana y poner la mente de Cristo. Entonces, este hombre comienza a observar lo que está pasando en la familia del rey David, porque él vivía en el palacio, él era consejero del rey. La Biblia dice, lo hemos leído recién, 2 Samuel 16:23, que el consejo que él daba en aquellos días era como si Dios mismo hablase. Era un hombre muy importante y tenía mucha influencia en el palacio. Por eso que también yo como pastor estoy muy atento a la congregación, porque ese Aitofel, hay un espíritu llamado el espíritu de Aitofel. Es un espíritu que obra haciendo camarillas, tratando de revelarse, de amotinarse contra la autoridad del pastor. Es un espíritu que se vive quejando siempre y se la pasa mirando más los defectos que las virtudes. Así que cuando usted identifique ese espíritu, repréndalo en el nombre de Jesús. Así se le acerca a usted y le viene con cosas raras, rechácelo en el nombre de Jesús. Y si usted no tiene la autoridad o la capacidad para hacerlo, venga conmigo que yo lo voy a hacer. Aitofel comenzó a observar que el castigo de Dios vino sobre David. El hijo mayor viola a su hermanastra y esa hermanastra tenía otro hermano que se llamaba Absalón, era el hermano de padre y de madre. Ese hermano, por lo que hizo Amnón y el rey David siendo el padre no lo castigó, Absalón se le revela a su propio padre. Y ahí comienza a tomar un rol importante este personaje del que estamos hablando, llamado Aitofel. Porque Aitofel, la Biblia dice que el consejo que él daba era como que si se consultase a la palabra de Dios. Es decir, era un hombre que hablaba correctamente conforme a lo que Dios quería decir. Pero una cosa fue Aitofel en el tiempo que estaba en comunión con Dios, y otra cosa es el Aitofel herido, lastimado, burlado, avergonzado, lleno de ira, de celo, de envidia, de rencor y por deseos tremendos de venganza. Un corazón que se quiere vengar nunca va a haber cosas buenas, mucho menos va a actuar bien. Un corazón que tiene ira, que tiene rencor, un corazón que tiene envidia, un corazón que se fastidia por cualquier cosa, si lo saludan porque lo saludan, si no lo saludan porque no lo saludan. Porque a veces pasa así. Si viene y le da un abrazo, oye, no sé, me abrazó, ¿qué te va a decirme? Y si no le da el abrazo, ¡ay! Pasó por la par y ni me peló. Como dicen los mexicanos, ¿no? En Argentina diría, no me dio bola o no me dio onda. El pastor no es ocupado, no tiene buena onda. Entonces Aitofel comenzó a analizar y a ver que el rey estaba recibiendo el castigo de parte de Dios. Se le subleva a Absalón
Y aquí es donde dice Aitofel, este es el terreno que yo necesito para ejecutar mi venganza. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda Samuel capítulo 15, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Y dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. En el mismo instante que Absalón se le subleva al rey David y se proclama, se autoproclama rey, Aitofel se sale de aconsejar a David y se viene a aconsejar al rival, a Absalón. La pregunta es, ¿le daría buenos consejos? ¿Qué opina usted? No, porque ya no era el Aitofel del principio. Es como el cristiano que cuando sale de la fuente a bautismar está en su primer amor. Para él no hay como el Señor. Su vida es el Señor, él busca todos los días agradar, adorarlo, alabarlo, bendecir su nombre, lo busca el Señor en oración, pero cuando pasa el tiempo, pasan los años y se pierde ese primer amor, ya la mente del corazón del cristiano comienza a cambiar, porque ya las cosas no se hacen por amor, se hacen por obligación. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú hagas nada por obligación. Dios quiere que tú hagas lo hagas por amor a Él, por amor a tu Dios. Ya Aitofel se siente identificado y traza un plan. ¿Y dónde se desarrolla eso? En la mente. Él no consultó con nadie, él no hizo un grupo, sino en su mente él tenía algo fijo. Yo quiero la muerte. Entonces se va con Absalón y comienza a aconsejarlo. Y curiosamente Dios usa la primera vez el consejo de Aitofel para castigar al rey David. Segunda Samuel 16:20, miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Entonces dijo Aitofel a Absalón, llégate. Es decir, cuando dice llégate, es decir, duerme o acuéstate. Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Lo primero que le dijo el profeta Natán se comienza a cumplir. El profeta le dijo, voy a desatar el mal de tu propia casa y tus mujeres yacerán con tu prójimo a plena luz del día. Lo que tú hiciste en la oscuridad, yo lo voy a hacer ante todo el pueblo. Y es lo primero que se cumple. El propio hijo del rey David comienza a dormir con las que eran las concubinas de su padre. Y eso es una aberración. Ante Dios y ante la ley es un pecado tremendo. En el libro de Levítico, Dios mandó y dijo, no descubrirás la desnudez de tu padre. Y no descubrirás la desnudez de tu madre. Descubrir significa tener contacto íntimo. La desnudez del padre era la madre o la concubina o la madrastra. Y la desnudez de la madre era el padre. Y es lo que estaba haciendo Absalón. Pero esta era parte del castigo que tenía de parte de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora Dios, en su castigo, siente compasión por el rey David. Entonces Dios permite que Aitofel dé su consejo, pero Dios deja en el grupo que sería Absalón a otro profeta que se llamaba Usaí el Arquita. A ese profeta
el consejo que dio Aitofel, Absalón lo llevó a cabo y cometió ese acto. Durmió con todas las concubinas de su padre. Luego, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1, Aitofel tiene una idea, porque él tiene un objetivo que cumplir. La ira, el odio y la venganza no descansan. No es como el amor, no es como la compasión, no es como la paz. Cuando el ser humano tiene en su corazón y en su mente compasión, amor y paz, apoya su cabeza en la almohada y ¿qué hace? Duerme, porque está en paz. Pero cuando la mente del ser humano, y aún peor en su conciencia, que es la encargada de traernos los recuerdos al presente, no hay amor, no hay gozo y no hay paz, muchas personas necesitan tomarse una pastilla para dormir, porque tienen cosas pendientes de solucionar. Y esas cosas pendientes a muchos les quita el sueño, y a otras les causa un efecto aún peor. Entonces Aitofel tenía todos esos deseos detractores en su mente, y viene y se presenta a Absalón, 2 Samuel 17:1, y mire lo que dice: yo escogeré ahora 12.000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Luego mire lo que dice: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré, ¿a quién dice? Al rey solo. Porque para Aitofel, David era el culpable de su calamidad. Entonces, cuando ya se trata de la vida del siervo de Dios, cuando ya se trata de la vida del ungido de Dios, Dios va a permitir el castigo que viene de parte de él, pero Dios no va a permitir que un ser humano lo toque. Porque una cosa es que yo reciba la corrección de Dios, pero otra cosa es que el hermano Pepito quiera señal. Eso depende de Dios. Si Dios lo deja o no lo deja. Como yo leí el testimonio de un pastor que estaba presentando a un hermano como nuevo miembro de su congregación. Esto pasó en República Dominicana. Y presentamos a este varón, dice, el día de hoy como miembro en plena comunión en nuestra iglesia. Y cuando le da el micrófono, el nuevo miembro dice: sí, porque yo hace un mes pasé por este lugar y entré. Y saqué mi arma y disparé contra el pastor. Pero la bala no salió. Y me di cuenta que Dios la protegía. Y ese es el terrible comenzó. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Dios toma las riendas en este asunto cuando ve que Aitofel ya se propone directamente eliminar al rey escogido por Dios, porque Dios había escogido a David. Entonces Dios usa, porque así obra Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, así como aparece la palabra por medio de la persona que viene con una mente o un corazón entenebrecido, Dios levanta palabra de un hombre o de una mujer de Dios que está lleno del Espíritu Santo y trae justicia y juicio a la congregación. Dios levanta a este hombre llamado Usaí, el arquita. Y entonces dice Usaí en 2 Samuel 17:6, con relación al consejo que acababa de dar Aitofel, dice Usaí: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. 2 Samuel 17:7. El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. El versículo 14 dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová ya había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Dios hiciese venir el mal sobre Absalón. Es decir, Dios estaba observando y mirando todo lo que estaba sucediendo. Como Dios está
está mirando y observando todo lo que sucede en este lugar. Lo que sucede con el pastor, lo que sucede con los oficiales, lo que sucede con los líderes, lo que sucede con los sugieres y lo que sucede con la membresía del alma. Todos están bajo la supervisión de los ojos que son, como llaman en de los ojos que penetran y disciernen las intenciones y los pensamientos que aún están en el corazón y que no han subido a la mente. Que todavía la conciencia no los ha sacado, están ahí escondidos en el subconsciente o en el inconsciente, pero Dios los conoce, no los podemos esconder. Entonces la palabra del Señor nos dice que Dios obra y no toman esta vez el consejo de este hombre llamado Aitofel. Entonces miren lo que pasa cuando una persona permite, por eso yo quiero que usted esté sano espiritualmente. No le dé lugar a la ira, al enojo, a la venganza, a la maldicencia, a los celos, al engaño. Eso no tiene que existir. La Biblia dice que los que piensan o sienten tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, como Aitofel vio que su consejo no se llevó a cabo y que Absalón no hizo lo que él quería, mire lo que pasa. Segunda Samuel 17:23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, preparó su asno, se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, puso la casa en orden y se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Qué triste final para una persona que era consejero del rey. Qué triste final para una persona que ocupaba un lugar importante, pero por darle lugar al celo, a la ira y a la venganza, terminó suicidándose. Y el lugar que tenía Aitofel es el mismo lugar que Dios nos regala a nosotros. Nosotros siempre estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces Dios nos usa para aconsejar por medio de la palabra, por medio de la alabanza, aconsejar al pueblo del Señor. Muchos de nosotros tenemos que ser ejemplo porque mis hermanos me están mirando a mí y ellos están observando en mí. Yo tengo que demostrar que en mí vive Cristo. Y cuando digo a mí, también es usted, es en usted. Porque usted puede estar hoy mirándome a mí, pero cuando usted sale de la iglesia y va a su hogar, sus hijos, su familia, su compañero de trabajo, su compañero de escuela, la están mirando a usted. Y usted tiene que actuar como un verdadero o una verdadera hija del Rey. La conciencia del ser humano es todo aquello que nosotros podemos ver con claridad y reconocer libremente. En la subconsciencia es el dominio de las emociones y completos que traen oposición a lo consciente o a la razón. Pero en el subconsciente suelen reinar pensamientos y sentimientos y deseos egoístas, mientras que en lo consciente suelen predominar las tendencias de carácter social. El inconsciente es el reino de los pensamientos incontrolados que no recordamos en absoluto, pero que ahí están activos. Entonces, si queremos realmente estar sanos espiritualmente, primeramente debemos ser sinceros ante la presencia de Dios. ¿Podremos seguir con heridas otro año más o diremos en este 2025, Señor, basta, quiero estar sano, quiero estar libre en tu presencia? ¿Seguiremos con reacciones pobres, flacas y débiles como personas que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Seguiremos cargando con el peso del pasado en nuestras espaldas, echándole la culpa al abandono, al rechazo, a la humillación, al sentimiento de culpa, vergüenza, a una autoestima baja, el autorreproche, la ansiedad, el miedo, la ira y la agresividad? No podemos, como hijos de Dios, darnos el lujo de tener odio y discordias y celo en nuestra mente, mucho menos que se almacenen
tener cuidado con ser envidiosos de los dones o talentos ajenos. La Biblia nos advierte y nos dice en Gálatas 5:20 que los que así se porten no tendrán parte en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son los pasos que usted y yo, porque también es para mí la palabra, no se crea que yo soy la reencarnación del arcángel Miguel, soy un ser humano como usted y me puedo equivocar. Entonces, ahora, ¿cuáles son los pasos que usted tiene que dar para poder sanar las heridas del alma y tener un alma sana, limpia, íntegra y de resplandeciente? Número 1, son 7 pasos. Y si quiere apúntelo, grábelos. Y vuelvo a quedar el video del Facebook. Número 1, traiga a memoria, con la ayuda del Espíritu Santo, todas las experiencias que produjeron traumas en su alma y todos sentimientos negativos que se han producido por eso. Tráigalos. Lo puede hacer acá en la iglesia o lo puede hacer en su hogar. Tráigalos a su mente. Ahora, el siguiente paso. Renuncie. Ya escuchamos la palabra. ¿Qué significaba renunciar? Irse, alejarse, decirle bye, bye, ir a bye, chao, dígale adiós, renuncie. Renuncie a todo sentimiento negativo y póngale nombre, porque usted lo conoce. Temor, resentimiento, angustia, ira, venganza, humillación, etc. Dígale bye, renuncie en el nombre de Jesús. Una vez que hizo el segundo paso, vamos para el tercer paso. Perdone. Perdone de corazón a toda persona que le hizo daño, mencionándolo si acuerda por su nombre y mencionando si es posible la acción específica que le causó un trauma. Señor, yo perdono en el nombre de Jesús a mi vecino que cuando yo tenía 12 años quiso abusar de mí. Señor, yo perdono a mi padrastro que cuando tenía 15 años me golpeó, me levantó y mi corazón se llenó de ira y deseo de venganza, lo perdono. Señor, perdono a mi madre que se llama así, 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 porque cuando tenía 9 años me abandonó y me dejó botado en la basura. Señor, perdono a mi padre que nunca se hizo responsable de mí y nunca me dio un abrazo, ni me habló con cariño, ni con amor. Perdone. El perdón trae sanidad. Perdona de corazón a toda persona que te hizo daño. Menciónalo por su nombre. Y si te acuerdas, menciona la acción específica de lo que te causó un trauma en tu alma. Paso número 4. Pide perdón a Dios por cada sentimiento negativo. Recibe su perdón y perdónate a ti mismo, creyendo y confesando con tu boca, como dice Romanos 10:10. Tú tienes que creer que Dios te ha perdonado. Porque si tú confiesas tus pecados y no crees que Dios te perdonó, el pecado sigue estando ahí, esa herida sigue estando. Pero si tú crees que Dios tiene el poder de perdonar, cuando dobles tu rodilla, cuando te acuestes en tu cama, cuando estés sentado en el sillón y sientas de hacerlo, dile: Señor, te pido perdón por esto, y cree que Dios ya te perdonó, y olvídalo. No lo vuelvas a sacar, no lo vuelvas a traer a memoria, como dice el libro de los Salmos. No traigáis a memoria los actos pasados y los sucesos que ya han envejecido. Punto número 5. Reconoce y confiesa en oración que Jesús sufrió todas las heridas de tu alma, murió en la cruz y las llevó a todas por ti. Jesús ya cargó con todo el peso del dolor. Así sea el dolor más grande que tú puedas tener. Porque hoy puede estar en medio de nosotros el asesino serial más grande de todo el mundo. Sin embargo, si se arrepiente, Dios lo perdona. No hay pecado. No hay pecado. Pasado, presente ni futuro. No hay suceso. Por más extraordinario que sea,
que Dios no sea capaz de perdonar. Dios lo perdona todo. El asunto es olvidarlo y dejarlo atrás y comenzar y avanzar y a crecer como un genuino hijo de Dios. Pídele al Señor que sane tus heridas con el ungüento del Espíritu Santo. Y cree de todo corazón que tu alma es sanada en ese instante por el poder de Dios. Marcos 11:24. Y el último paso es el más importante, que muchos olvidan. Dale gracias a Dios por tu sanidad y alaba al Señor porque ahora eres libre. Ahora podrás avanzar mucho mejor en tu crecimiento espiritual hacia una santidad práctica. Ahora que has confesado todo pecado oculto, porque lo vas a hacer, y reprimido en tu inconsciente, te hago una pregunta. ¿Puede todavía tener algún sentimiento de culpa poder en ti? ¿Puede? No, ya no puede. Ya ningún poder tiene autoridad sobre ti porque tú lo has entregado al Señor. Y a partir del instante que tú confiesas tu pecado, Dios se hace cargo de él. Amén, aleluya. Porque cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario, la Biblia dice que estaba Jesús colgando de un madero. Eran sus últimos momentos de vida. Y la Biblia nos cuenta y nos dice que a un lado había un ladrón y al otro lado había otro ladrón. Y los dos habían sido crucificados por el mismo delito, ladrones. Sin embargo, los dos ladrones estaban allí, pero solamente uno de ellos comenzó a observar lo que estaba sucediendo. El otro no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Para él no le importó que el cielo se ponga todo negro, no le importó que las profecías hablaban de una crucifixión, no le importó que había mujeres que confesaban y gritaban que él era la reencarnación del Hijo de Dios. No le importó. Él decía, yo soy un ladrón y me morí ladrón. Sin embargo, el otro vio la oportunidad de redención. Y estando en la misma condición que Jesús, porque la mente humana puede haber dicho, ¿cómo este hombre me puede salvar si él está muriendo igual que yo en una cruz? La diferencia era que ese ladrón reconoció a Jesús con sus ojos espirituales. Amén. Él pudo ver que eso era solamente una carcasa humana que Dios estaba usando para mostrar el poder de su salvación. Entonces de su corazón nació y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, aleluya. En los 3 días que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba, la Biblia dice que el Espíritu de Jesús descendió a las profundidades del infierno a predicarle a las almas cautivas. Pero en el reino de los cielos se abrió las puertas del paraíso, porque eso es lo que logró Jesús con su redención, la apertura del nuevo paraíso. Y el libro de Apocalipsis describe huestes de ángeles, arcángeles, querubines y serafines observando ese suceso. Y también estaba Abraham, estaba Isaac, estaba Jacob, estaban todos observando que el paraíso fue abierto. ¿Y quién cree usted que fue el primero que entró ahí? ¿Sabe quién entró? No fue Samuel, no fue Elías, no fue Enoch, no fue Abraham, no fue Adán, el ladrón de la cruz. Todos comenzaron a preguntar y decir, ¿y este quién es? Nunca lo vimos en ningún culto.
Solamente reconocerlo a Él como Dios. Que Él tiene el poder, porque Él sí lo tiene. Él tiene el poder y Él tiene la capacidad de perdonar todos sus pecados. Porque Dios conoce nuestra vida, dice la palabra del Señor, desde antes de la fundación. Voy a invitar a mis hermanos músicos, por favor, si pueden pasar. Y mientras ellos ejecutan una alabanza de adoración, voy a abrir el altar.